Y estamos de vuelta en Dale Play Miami ahora con el segmento SOS Adolescentes que va llevado por nuestra querida Lidben Sánchez, que ya se encuentra conectada con nosotros sin video, pero... no, ahora con video. Bravo, ahí está, mira. Eso. Buena iluminación y todo. Y tiene el ventilador Mira, prendido. tiene el ventilador. O sea, Está calorada, está calorada. Es que este tema está caloroso. Exactamente. Está candente, Está candente, exactamente. Señora Lisbeth, qué bueno verla por aquí, por este lugar. ¿Cómo están ustedes? Bien, le cambiamos un poquito la imagen al SOS Adolescentes en las redes sociales con respecto a la radio, porque el de ella sigue siendo igualito. La imagen de ella sigue siendo impoluta, como total. Rosa de Luxemburgo. Muy bien. Me parece perfecto, todo lo que sea cambios y para además refrescar, que creo que es muy importante, y sobre todo en este tema, que al final es refrescamiento de muchas cosas que estamos viviendo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Súper. Sí, bueno, tú planteas esto porque, bueno, me imagino que estamos en el mes de la mujer y entonces vamos a hablar hoy de las relaciones madre e hija, que muchas veces, bueno, es tan complicada, sobre todo en la adolescencia, específicamente porque, ay, mamá, qué fastidiosa eres y tal, y déjame y tal. Y las mamás que se quieren pasar de empalagosas diciendo, ay, es que yo soy tu mejor amiga. Pero es que siempre No, hay... yo soy tu mamá, no soy tu mejor amiga. Siempre hay una relación hostil. Bueno, ha sido alguna referencia que he tenido en algún momento. Siempre hay una relación hostil entre la mamá y la hija. Hay una relación un poco más amable, más de complicidad entre la hija y el papá. ¿Eso es cierto o es una falsa percepción, mi querida Lidben? A ver, es muy cierta y efectivamente, de hecho, hay un síndrome que se acuerdan que es común, que se llama el síndrome de Edipo, que es el que es la relación de la mamá con el hijo. Correcto. Pero eso es otro tema, eso es otro capítulo, eso es otro tema que podemos traer. Yo me quiero hoy enfocar en el tema de la relación madre-hija. ¿Y Ok. por qué? Porque esa relación es mucho más apasionada, esa relación es mucho más compleja. ¿Y a qué me refiero con esto en particular? Es una relación donde por el ser el mismo género, generalmente las madres decimos, es que es igualita a mí, o se parece mucho a mí en este comportamiento, o se viste como yo. Y al final eso hace que esto sea una relación más de recovecos, más de entender cómo le llego para parecerme a, o cómo hago para que ella sea igual a mí. Y me explico. Cuando nacen las hembras, quienes tenemos la bendición de tener los dos géneros, varón y hembra, creemos que la hembra es la que se va a parecer a mí. No importa si sea físicamente o por actitud. ¿Por qué? Porque yo quiero ver en ella una copia de mí. Y eso, de alguna manera, genera choques. Y en esta etapa, donde los adolescentes y las niñas empiezan a tener ese sentido del yo, ese sentido de identificación personal, hace el cortocircuito con la mamá. Y es donde existen los grandes retos, y no desde el varón que dice que está en su mundo o se encierra o que hace una conexión distinta con amigos o con una figura paterna, a ese choque de Titanic entre dos hormonas que son similares, pero que a la vez son la conexión más íntima que puede existir. ¿Y a qué se basa esto? Para yo poder ser madre, yo tengo 3 personas que son muy importantes en la vida de esta figura como mamá. Es mi niña interior, o sea, la niña que yo fui, la adulta que yo fui y mi madre. El modelo que yo tuve de maternidad. Porque en eso se basa lo que yo quiera repetir o lo que yo no quiera hacer. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente en ese modelo de lo que yo no quiera repetir, es donde yo a veces cometo el error como mamá de empezar a ver a mi hija como mi igual, como que se parece a mí. Y ahí es importante destacar algo. La relación y la conexión que existe entre las madres y los hijos es la relación más íntima que puede existir. Se cree que a veces es entre las parejas, porque tienen muchos años de casados, porque se conocen en unas condiciones que más nadie te puede conocer. Pero ciertamente
los que hemos sido padres y madres biológicos, o sea, que los hemos llevado las mujeres dentro de nuestro vientre, nadie nos conoce como ellos, nadie ha vivido dentro de nosotros. Y la mamá es la única que no llega tarde al parto. O sea, no hay manera. El papá se puede retrasar, el papá puede no llegar, puede estar trabajando, puede estar en otro país, puede estar en una asignación, pero la mamá nunca va a llegar tarde al parto. O sea, la mamá es la protagonista. Y es la que abre el camino para que se forme ese ser. ¿Sí me explico? Entonces, a nosotros nos hace esa conexión íntima, esa relación, y sabemos además como madres, esto es muy profundo, ¿ok? Que la única que puede repetir esa sensación es la niña, es la hija. Y nosotros tenemos esa semilla siempre. Seas o no madre, nosotros venimos con ese chip de sobreprotección, de conexión especial, porque quienes han tenido hijos y quienes no, buscan siempre proteger a alguien. Y entonces buscamos, si no son madres biológicas, buscamos a alguien a quien proteger. Un sobrino, un ahijado, mi pareja, mi esposo, mis papás. Porque eso está en nosotros, eso está en nuestro ADN. Entonces, efectivamente, es una relación muy compleja. Para mí, desde el punto de vista de que lo vivo con mi hija, es una relación maravillosa, es una conexión que yo creo que incluso llega a otros niveles. O sea, lo que yo conecto con mi hija con una mirada, con una forma, que tiene 11 años, ¿ok? Yo sé que está entrando en una etapa donde ella va a empezar a identificar qué me gusta de mi mamá y qué no quiero repetir, cosa que antes era todo, quería ser como ella. Donde yo siempre le he dicho, hija, tú eres diferente, o sea, tú eres tú y en esencia yo quiero que tú siempre valores eso. Tú naciste de mí, de tu papá, pero yo quiero que tú siempre defiendas tus características. En el caso del varón es intrínseco que obviamente es diferente porque es varón y puede tener lo mejor de uno como madre, pero o sea, por tener diferentes géneros, uno respeta que hay una diferencia y que es tácita. ¿Sí me explico? Entonces ahí traigo mucho ese tema porque yo creo que una de las cosas que debemos entender en esta relación, como lo dije, de la presencia de esas tres seres que son fundamentales. Mi yo niña, mi yo adulta y esa figura materna que tuve de mi patrón de maternidad o de mi figura materna, es muy importante que sepamos que esas tres juegan un papel fundamental en mi rol como madre. Lisbeth, pero ¿y eso por qué eventualmente se dan esos conflictos entre madres e hijas que tú dices, esto es irreparable? Nosotros tenemos unas amigas que están en otra parte, en otro país, y tienen una relación con su mamá que es muy hostil. Tienen cierta predilección, además, a toda vista, por el papá, pero por la mamá es muy hostil. O sea, yo decía, caray, una de ellas estuvo recientemente por acá y en algún momento hubo un cruce de información con la mamá y todo el cuento, y se expresó de una forma tan ruda de su mamá que tú dices, caray, pero es su mamá. ¿Por qué se dan esos fenómenos eventualmente? Hablamos de la primera mamá, de la primera persona que yo tengo que hace juego en mi vida como hija y como madre, que es el yo niña. Probablemente en esa relación hay muchas cosas que sucedieron en esa hija cuando era niña que no ha perdonado, que no ha sanado en esa relación, que no ha sido capaz de enfrentar con su mamá para ella perdonarlo, para ella superarlo, porque todavía quizás está como rondando esas cosas que ella en su infancia o en su adolescencia incluso no hicieron clic y con lo cual ella ha seguido arrastrando y hoy como adulta no es capaz de sanarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El siguiente patrón, que es el de mi patrón de referencia a mi madre, yo lo rechazo por naturaleza. Claro. Entonces, ahí tenemos que irnos a cómo se comportó esa relación madre-hija en la infancia para ver qué cosas podemos reparar, sanar, perdonar, para yo entonces volver a esta postura de yo adulta hija que me permita dejar fluir y una palabra fundamental, tener compasión.
tener compasión de esa relación, de esa historia vivida, porque también muchas veces juzgamos y nos ponemos esa capa, como lo puse yo en la promoción del día de hoy del tema, de supermamás. O sea, de que yo todo lo voy a hacer, yo todo te lo voy a dar, yo todo lo voy a sacrificar. E incluso yo como mujer me entrego a ti, yo dejándome en un segundo plano. O en un tercero, ¿ok? Y eso, después las hijas nos pasan factura. Porque se dan cuenta que me volví una mamá sobreprotectora, una mamá que no me dio herramientas para cuando yo soy adulta me pueda defender, pueda tener mis propios criterios. E incluso vemos las consecuencias de una autoestima muy baja, de una persona incapaz de tomar riesgos o tomar decisiones, porque siento que si no tengo la aprobación, mal que bien, o sea, mal o buena, de mi mamá, no puedo hacerlo, no puedo ser capaz de seguir adelante. Entonces, es más fácil cuando entonces recurro a mi papá, que mi papá es más relajado, mi papá no tiene por qué estar montado sobre mí, sino que él respeta mi decisión. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde viene quizás esa diferencia de el por qué a mamá la juzgo y por qué con papá me siento más relajada en el ejemplo que estás dando. Ahora, digamos, la mamá puede estar consciente, por ejemplo, de la alteración biológica que ustedes sufren todos los meses, sumado a la alteración biológica que sufre tu hija, y ese es un choque explosivo. de trenes, un choque de trenes ahí, porque pero por eso lo dije tal cual, es un choque Titanic. Sí. Pero ahí es donde tenemos que hacer el engranaje desde precisamente recordar y saludar y conectarme yo como mamá con esa yo adolescente, con esa quién fui yo y qué cosas yo además no quiero repetir en mi hija como modelo. Y es donde viene la siguiente parte. Yo no quiero ser la supermamá, yo no quiero ser perfecta, porque esa es otra de las cosas que particularmente, y lo hablo por mí, yo cuando lo entendí, mi relación incluso conmigo misma sanó. O sea, fue mucho más relajada, fue mucho más libre para yo poder saber que me puedo equivocar en este gran rol que es ser madre. Me puedo equivocar en algunas cosas que quizás yo estaba dando mensajes errados desde la perfección, desde todo correcto, porque equivocarse vale, equivocarse nos ayuda a aprender, nos ayuda a reparar y volver a reconstruir relaciones, momentos. Y además también hay veces que el no hacer nada y simplemente estar para ti ayuda, contribuye, porque significa que yo estoy acompañándote, no te estoy todo el tiempo juzgando, no te estoy todo el tiempo dirigiendo, que esa es una de las grandes cosas que también como supermamás tenemos que quitarnos esa capa, tenemos que ponerla a descansar y a reposar y dejar que también ellos... ¿Perdón? Colgarla en el perchero, la capa, y decir, bueno, me la así pongo es, el fin de semana. Es. Porque además esa capa pesa, esa capa nos hace en muchos casos sentirnos como muy pesados y ver que ese rol es demasiado agotador, es demasiado cuesta arriba. Y la verdad es que si lo vemos desde la óptica de la madre modelo, de quien quiero yo ser cuando sea grande en el sentido de la diversión, el acompañamiento, la satisfacción personal, es distinto como entonces yo veo a mi mamá. O sea, y no desde el sacrificio, sino desde el vivir su vida para después dejarnos lo mejor a nosotros. Según tu experiencia, lo que has recogido en todas las asesorías, ¿dónde se da más nivel de conflictos entre madres e hijas o madres e hijos? Madres e hijas, definitivamente, y por eso es este tema, por eso traerlo a colación en ese específico rubro, porque vuelvo, insisto, uno de los grandes temores que tenemos como mamás es repetir en muchos casos nuestro patrón que tuvimos como mamá, de quienes fueron nuestra mamá, porque es el rol que nos toca, que es innato, que lo traemos, como dije, en el ADN, con nuestros hijos, con nuestros ahijados, con nuestros sobrinos o incluso con nuestras parejas. Muchas veces vemos que buscamos de pareja a quienes queremos tener para poder sentir los hijos nuestros, protegerlos, llevarlos de la mano. Y tenemos que entender que esa capa protectora, esa capa de supermamá o de supermujer, también nos las tenemos que quitar con nuestras parejas. Porque eso nos va a ayudar a llevar la relación mucho más orgánica, mucho más genuina, mucho más del saber,
que somos dos seres que nos estamos complementando para hacer una vida en común. Y eso también pasa con nuestros hijos. Eso también pasa con nuestros hijos. Porque ¿qué pasa si nuestros hijos o nuestra hija en particular repite todo exactamente como yo? ¿Seremos capaces a futuro de decir, ella hizo su vida? ¿Ella fue capaz de tomar lo mejor de mí o lo mejor de las circunstancias para ser ella misma en esencia? ¿Y qué tal? O decir, ella es copia exacta mía. ¿Y qué tal esas hijas que ven en su, bueno, digamos, madre divorciada, se quedó sola, el papá no apareció o aparecía esporádicamente, que los hay? Y entonces esa mamá agarró y se puso las botas y dijo, no, de aquí salimos para adelante. Y entonces la hija empieza a idolatrar a la mamá y quiere ser como la mamá, aun cuando vive en otra era, en otro país, cuando hayan pasado 10 años o 15 años, quieren ser exactamente iguales y empieza a repetir patrones. Bueno, uno debería decir, eso no está bien, eso lo hacía yo en determinado momento, pero ya eso no aplica. Y las hijas, los hijos, dicen, no, es que si yo no hago eso, yo estoy traicionando todo el esfuerzo que hizo mi mamá, que hizo mi papá por mí. Entonces yo tengo que seguir por ese camino. Sí, pero lo que pasa es que ojalá ese modelo que yo quiera repetir desde esa fortaleza, desde esa mamá que todo lo pudo, que lo entregó, también venga acompañado de yo supe cuando mi mamá estuvo triste, yo acompañé a mi mamá cuando tenía miedo, porque efectivamente eso es lo que tenemos que dejar en esencia sembrado en nuestros hijos, que repitan desde el sentido más puro de cómo somos como seres humanos, porque antes de ser mamá ya nosotros teníamos un camino por delante, ya nosotros teníamos una vida hecha, que sí, que efectivamente cuando decidimos ser madres, comenzamos la historia de esa hija, pero ya la mamá tenía muchos capítulos escritos. Entonces, desde ahí, yo soy la mamá que soy, bajo las circunstancias que fui, pero el mensaje siempre tiene que ser, sé tú misma, sé tú en esencia, toma lo mejor de mí, pero esas fueron mis circunstancias, esa fue mi decisión y esas fueron mis capacidades. Tú tienes otras. Toma lo mejor de mí, pero también fomenta las tuyas. Yo creo que eso es muy importante que se lo digamos siempre a nuestros hijos. Y aquí se lo entrego a tanto que sea varón o como sea hembra. Pero en hembras, particularmente cuando somos mamás, por ejemplo, el hecho de querer cuando nos convertimos en abuelas, que es el referente como de mi abuela hace la mejor comida, mi abuela es la que sabe cómo sacarle los gases al bebé, o mi mamá es la mejor para ayudarme en estos primeros 3 meses que son los más difíciles cuando nazco. ¿Qué pasa? Yo ahí le estoy quitando la oportunidad a mi hija que vive en esencia qué significa la maternidad. Yo particularmente, cuando yo fui mamá las 2 veces, nosotros tomamos una decisión como pareja en decir, el primer mes no queremos que nadie nos acompañe. Nosotros este hijo lo hicimos y queremos experimentar qué significa esto. Queremos, como quien dice, esta fase introductoria, entender qué significa el llanto, qué significan los cólicos, una mala noche, porque esto fue un resultado de nosotros dos. Esto no es un resultado de más nadie. Esta responsabilidad de traerlos al mundo es de nosotros dos. Y eso no todo el mundo lo entiende. No todo el mundo es capaz de decir, wow, qué valientes. Sino al contrario, juzgar, qué egoísmo, que por qué no quieren que uno esté. Porque nosotros queríamos poner nuestro propio modelo, nuestro propio molde de aceptación de esa nueva vida, y eso tiene que ver con quién fui yo, qué quería yo como patrón de referencia para mis hijos, que ellos supieran que ellos fueron producto de nosotros, no fueron producto o responsabilidad de abuelos, de tíos, de una nana, porque fue mi vientre, fue mi decisión y fue nuestro amor el que llevó a que ellos nacieran. Entonces, ahí es donde tenemos que hablar de esa compasión, insisto, en respetar quiénes somos, todas las experiencias previas de mamá, pero que efectivamente nos graduamos de madre o de hija al momento, o de hijo, al momento que ellos nos hacen padres, hijos. ¿Y cómo hacer? Ellos se convierten en hijos y nosotros padres. ¿Cómo hace una hija que tenga esa influencia tan marcada de su mamá y que su mamá le haya casi que marcado la ruta? ¿Cómo hace para zafarse de eso? Sanar y perdonar y soltar esa niña adulta, porque esa niña adulta o esa persona adulta que fue individualmente, tiene que saber que tiene que tomar riesgos, que tiene que tomar las riendas de su vida,
y que su mamá tiene que ser un modelo, no tiene que ser el referente, no tiene que ser la que la lleve de la mano. Muchas de las estadísticas de esos papás, o de esos matrimonios, perdón, que son mameros o paperos, o sea, que son dependientes de las decisiones de mamá y papá, muy pocas veces llegan a un feliz término, porque es que siempre hay ese tercero que toma decisiones sobre la relación, e incluso, peor aún, cuando las están involucrando allá a mis hijos, a la crianza, al devenir de esos hijos y del futuro de esos hijos que la verdad no son responsabilidad. Y yo quiero aquí rescatar algo. El rol de abuelos es el momento más fácil y más divertido, según incluso dicho por mis propios suegros y mi papá, es la mejor manera, es la manera más relajada de ser padre, porque yo no tengo que criar. Yo tengo que malcriar, yo tengo que acompañar, yo tengo que hacerles saber que estoy ahí para ellos indistintamente de lo que pase, del regaño de mamá, de las condiciones o las limitaciones de mamá o de papá. Es el mejor momento para hacer sentir ese abrazo, esa conexión. Y para ser abuelos tenemos que pasar por ser padres. Por saber establecer límites, por saber establecer acuerdos, pero con los abuelos no. Con los abuelos es ilimitado, con los abuelos es relajado. Eso sí es. Y si hay una sanidad, Lucy, con base a la pregunta, si hay una sanidad en esa relación del yo niña, de esa yo adulta, para yo después convertirme en esposa, en madre o en un ser independiente como mujer, va a ser mucho más llevadero. Y mi invitación a trabajar es, o sea, cuando tenemos casos como estos o quienes nos puedan estar escuchando, es a sanar esa relación con mamá. Y si mamá ya no está, es hacerla consciente y perdonar. Te perdono esto que hiciste, te perdono porque eso te va a dar alas de libertad y va a decirte yo puedo fluir mejor entonces ahora en mi relación. Claro, creo que ahí hay un tema complicadísimo ahí, y es que es realmente, si uno está ya en una edad adulta, entender que ahí hay una toxicidad, porque uno dice, no, bueno, es que mi mamá es así, ella lo que quiere es ayudarme. Claro, obviamente que sí, pero ya uno de adulto debería comprender o ver desde otro punto de vista, sí, mi mamá me quiere ayudar y buenísimo, pero tengo que cambiar el estilo de la relación porque es tóxica desde el amor. Es tóxica desde el amor. Correcto. Y una de las cosas es vernos, ¿yo soy víctima o soy victimaria? Porque en eso me puedo convertir. En un momento puedo ser víctima de esa relación tóxica, pero en un momento me vuelvo victimaria porque yo vuelvo a ser, entonces ahora asumo el rol de madre. Entonces, ¿qué quiero dejar sembrado? ¿Quiero repetir ese modelo? ¿Quiero repetir esa estructura? ¿O quiero llevar a feliz término esta relación ahora con mi hija? ¿Yo quiero repetir el modelo que hoy me hace dudar o quiero dejarle a ellos o a ella en particular como hija y como madre a futuro? ¿Quiero dejarle esa relación sana? ¿Le quiero dejar lo mejor de mí o quiero volver a repetir ese patrón? Siempre todo nos lleva a la misma conclusión, la importancia de una buena comunicación. Es vital. Todos los caminos conducen a Roma, como dicen, y todos los caminos conducen a la buena comunicación, a hablar, a autoanalizarse, revisarse. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional al 100%. Lidben, súper interesante el tema. Estaba aquí que prácticamente no pestañaba. Bueno, no pestañaron tampoco ni siquiera en el chat. Ni siquiera en el chat, pero es que yo sé es bueno y es malo, no sé qué están pensando. Se quedaron calladitos. Quedaron mute. Pero ya opinarán, ellos son así. Me encanta. Gracias, Lidben. Bueno, a Lidben la pueden encontrar en Seres Felices, @Seres Felices en Instagram, SRES, como señores felices, así está. Bueno, dice, excelente tema, Lidben, me encantó, dice Mayrinfer. Estaba escuchando atenta, sí, es que escuchando y aprendiendo. Escuchando y aprendiendo, dice Tere. Sí, de verdad que sí. Hay muchas cosas por aprender, hay muchas cosas por mejorar de nuestra vida personal y de nuestra vida profesional. Y tenemos que empezar a trabajar por nosotros mismos porque eso se trabaja desde adentro. Y si usted no sabe cómo se lo trabaja desde adentro, pues llame a Lidben y ella le ayuda. Sí, señor. ¿Sí o no? Lidben está ahí, Lidben Sánchez, @Seres Felices,
S-E-R-E-S, Felices. ¿Viste cómo lo hago? Que ahora ya lo tengo aquí anotado. Por favor, pon aplausos ahorita ahí, porque es importante que lo dijiste bien después de 14 meses. Ahí está. Mayrinfer dice que estaba haciendo reflexiones sobre lo que tú estabas diciendo. Me confrontó muchísimo como papá, dice Mario Navarro. Sí. En verdad sí. Creo que por ejemplo, y yo lo pongo ya para cerrar, de mi relación con mi mamá cambió a partir de que yo entendí a manejar ese tipo de cosas. O sea, yo nunca tuve mala relación con mi mamá, pero sí no había una comunicación tan fluida porque no estábamos acostumbrados a escuchar, como que todos hablábamos encima de todos. Y aunque siempre hubo mucho amor y muchas cosas, a partir de que yo aprendí a escucharla, bueno, imagínate, o sea, fue maravilloso el cambio y porque yo lo observé y lo trabajé, porque ya, o sea, eso uno es poniendo. Y yo quiero compartir algo quizás para la audiencia de algo muy personal, ¿ok? Yo soy huérfana de madre desde los 7 años y a mí me costó mucho entender, claro, siendo niña, del por qué sucedió eso, el por qué yo quedé huérfana tan temprano, a pesar de que estuve arropada a nivel de esa figura por mis 2 tías, las 2 hermanas de mi mamá, desde el mismo momento que mi mamá fallece. Y de alguna manera yo lo entendí, eso que tú estás diciendo, Lucy, el entender en qué momento yo hice el cruce. Cuando yo dejé de preguntarme el por qué me pasó y lo cambié y le busqué la respuesta, es el para qué me pasó, para prepararme, para darme fuerzas, para darme guía, para saber que estuvo en los 7 años más importantes de una persona que tienen que ver con esa base sólida de generar principios y conceptos. Y yo hoy en día, mi conexión con ella es mágica, es maravillosa, y así mismo se lo he hecho saber a mi hija. Por supuesto, mi hija no la conoció, pero tiene ese referente de esa abuela que fue alguien que me marcó, que me dejó las bases de quién soy. Y yo dejé de juzgar y dejé de preguntarle incluso a Dios, que va más allá de lo que cada quien pueda buscar, el por qué me pasó a mí. Y yo dije, ¿para qué? Y la gran enseñanza es para dejarme saber que como mamá yo podía estar presente indistintamente de cualquier plano, de que la figura de madre está en lo físico, en lo espiritual y en la conexión que tú generes con tu hijo, indistintamente desde donde estés. Lidben Sánchez, de SOS Adolescentes, @SRES Felices, ahí la pueden seguir. Y nos encontramos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana, sí señor, nos vemos y nos escuchamos. Feliz día. Cuídate mucho. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Esto es Dale Play Miami. Lo que necesitas saber y lo que no, también te lo contaremos. Así que Dale Play Miami con Lucía Tovar y Fran Carreño por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.